Hola, hola, buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Yo soy Eladia de la Polla y después de algunos meses regreso con este segundo video de socialismo con características drag. Hoy no estoy tan dragueada, pero pues también ya me dio un poco de flojera. Y bueno, también es porque quiero hablar acerca de un tema y tiene un poquito que ver con esto de cómo me presento ante ustedes. Pues yo soy una persona no binaria y hoy es el día de la visibilidad de las personas NB. Es un día que se conmemora, pues prácticamente para que decir que sí existimos, ¿no? Y en este sentido, pues he visto como algunos videos, he visto algunos reels, he visto información que ahí anda. Y me pregunté, pues, ¿qué puedo yo aportar de manera concreta a este día, ¿no? Y espero acabar de editarlo antes de que acabe, y si no, pues bueno, lo grabé el día de la visibilidad no binaria del año 2025. ¿Qué puedo aportar? Pues desde el socialismo con características drag. Es importante mencionar varios aspectos de lo que conforma y de lo que es el género y cómo desde el marxismo lo podemos tomar, ¿no? El marxismo no es únicamente una cosa que quedó en los libros, no solamente es un texto olvidable, sino pues constituye todo un corpus filosófico para analizar la realidad, ¿no? Eso queda claro y sobre todo para transformarla, para construir pues el socialismo, construir la dictadura del proletariado, para superar el modo de producción capitalista, ¿no? Y todo esto tiene que ver, todo esto tiene que ver y estuve revisando durante mucho tiempo, semanas y semanas en realidad, he estado como dándole vueltas al tema y realmente no hay un abordaje tan claro desde el marxismo acerca de la cuestión de género. eh, Hay ciertos abordajes en la cuestión de la mujer, en la cuestión homosexual, cuestiones muy de cómo se desenvolvió estos problemas en el así llamado socialismo real, en la Unión Soviética, etcétera, ¿no? En los países del bloque, actualmente Cuba, China, la RPDC, pero digamos que hay que empezar a analizarlo de una manera, ¿cómo decirlo? Tal vez un poco más ontológica, por así decir, ¿no? Ya que voy con todo esto. Pues que uno de los elementos que en la cotidianidad de las críticas que se hacen, y críticas en el sentido más burdo del término, ¿no? No una crítica filosófica ni mucho menos, sino literalmente haters e incels quejándose en internet, y que es una muestra del pensamiento general de la población, en realidad, de una gran parte de la población, es esta cuestión de solo existen hombres y mujeres, ¿no? Solo existen penes y vaginas, y todo lo que esté después de eso es simple y sencillamente gente enferma, gente loca, gente que no se acepta a sí misma, etcétera, 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 ¿no? Eh, Desde este lado, o sea, desde la comunidad, por así decirlo, LGBTQ+, pues uno de los argumentos que ahí están y que están bien, pero que a veces no se profundiza, pues es decir, bueno, sí existe, no es lo mismo decir género que decir sexo. De hecho, en el sexo existen tres, por lo menos. En la experiencia del Homo sapiens sapiens, que es el masculino, femenino y las personas intersex, que aunque sean una pequeña parte de la población, son parte de la experiencia humana, y esto ya conforma que ni siquiera en el aspecto biológico más eh, del materialismo vulgar, por así decirlo, existen dos sexos, ¿no? Que algunos dicen son mutaciones, son cosas que no deberían de haber existido, etcétera. Eso pues ya es de cada quien, la realidad es la realidad, y la materialidad lo que nos dice es que eso es lo que hay, ¿no? Más allá del el deber ser, que en realidad eso no existe en la naturaleza. Bueno, eso tenemos de parte del sexo, ¿no? De parte del género, pues ya tenemos esto que es una construcción social, que es histórica, que tiene que ver con un montón de elementos diferentes. Y es aquí donde tenemos, donde el marxismo tiene mucho que decir,
y al parecer no ha dicho, y donde se tiene que empezar a abonar y abordar el tema de una manera más clara, ¿no? ¿A qué voy con esto? Desde el marxismo, y por ahí tengo un TikTok chiquito donde medio lo hablé del tema, desde el marxismo, el ser humano lo podemos entender como ser genérico, otra vez aparece el tema del género, que aquí es otra cosa, el ser genérico y el ser social, ¿no? El ser genérico para Marx tiene mucho que ver con la cuestión, por así decirlo, taxonómica, biológica, ¿no? Es este ser en tanto existencia del reino animal, por así decirlo, que tiene ciertas características biológicas, físicas, que conforman como esta experiencia de lo que podríamos denominar el Homo sapiens sapiens, ¿no? El ser genérico en ese aspecto, un ser en lo que muchos dirían un ser el más apegado a lo natural, a lo biológico en ese sentido, un poquito plano del término. Y el ser social es justamente que una de las características más importantes de este ser, que es el ser humano, como género, como la totalidad de la experiencia humana, es que tenemos la capacidad de transformar el mundo en el que nos encontramos por medio del trabajo. Marx hacía la diferencia que dice, por ejemplo, también el mundo lo transforman las abejas, por ejemplo, ¿no? Y los panales son extremadamente exactos, incluso el mejor arquitecto, el mejor albañil tiene envidia de las abejas que lo hacen de manera tan perfecta. Sin embargo, aunque los seres humanos no sean tan perfectos, la diferencia es que el ser humano lo planea, lo planifica, lo moldea a su voluntad. Hay una necesidad, hay una voluntad de transformar esa realidad, ¿no? Que en la abeja y en otros, en muchos animales, no existe, pues, ¿no? Es simple y sencillamente una necesidad biológica, no hay una planificación para hacer esas estructuras, ¿no? Es lo que el propio desarrollo de su deriva biológica ha dado, ¿no? Y en el ser humano no, el ser humano tiene una intencionalidad de transformar la realidad. En este sentido, el ser humano construye el mundo, lo hace, o lo objetiviza en el momento en el que lo transforma. Es decir, todo en el mundo existe en tanto pasa por este filtro del ser humano. O sea, todo para el ser humano ya no es el mundo, digamos, en un montón de átomos unidos de manera azarosa, sino que hay una intencionalidad porque yo interactúo con ese mundo con una intencionalidad, ¿no? La intencionalidad de vestirme, la intencionalidad de comer, la intencionalidad de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el género también, el género, digamos, entendido aquí, ¿no? O sea, no el género biológicamente hablando, en el sentido de la taxonomía, ni el género, que es el sentido un poco en el que lo toma Marx, sino el género ya como esta construcción histórico, social, cultural, dependiente de un modo de producción donde hay ciertas características que se le atribuyen a ciertas personas dependiendo de sus características físicas externas e incluso dependiendo del momento de su propia raza o lugar en la sociedad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos los ejemplos históricos del esclavismo clásico europeo, Roma, Grecia, etcétera, donde pues las personas que estaban esclavizadas no eran seres humanos, ¿no? Entonces su sexualidad pues simplemente eran casi que receptáculos de la sexualidad de las personas que sí eran seres humanos entendidos en ese contexto histórico, ¿no? No sé si esto queda muy claro, es decir, pues no eran personas, no eran humanos, eran objetos que hablaban y que podían ser utilizados para la satisfacción de pues de los apetitos sensuales y sexuales eh, de los esclavizadores, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el género es este constructo que depende siempre del modo de producción y que actualmente pues está constreñido en la generalidad, en la heteronorma, etcétera, está constreñido a la existencia de dos géneros, ¿no? Masculino y femenino.
Pero pues vemos que en otras experiencias históricas e incluso en la propia experiencia histórica del modo de producción capitalista se vislumbra que existen otros géneros entendidos otra vez como este constructo cultural, social, histórico del sujeto, ¿no? Y aparecemos en ese aspecto, pues las personas no binarias, ¿no? Que también es un amplio espectro y que solamente como de empezar a determinar a qué se refiere lo no binario habría que ahondar. Pero ahorita, digamos, cómo llegamos hasta ahí desde el marxismo es lo que pues quiero exponer en este momento, ¿no? Entonces, ya dijimos, el ser humano es en tanto ser humano genérico y en tanto ser humano social, que el ser humano social existe en tanto sus relaciones sociales. Es decir, el ser humano tiene que relacionarse con otros seres humanos y con el mundo para pues llegar a ser un ser humano, ¿no? Tan es así que tenemos los ejemplos de los niños lobo, del niño que fue criado por gallinas de Nueva Guinea y que no llegaban, no lograron construir relaciones sociales, no lograron construir, no podían hablar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la experiencia científica nos demuestra, ¿no? Que necesitamos estas relaciones sociales. Y lo que les decía, relacionarnos socialmente con el mundo para construirlo gracias a nuestras necesidades. Entonces, más bien para nuestras necesidades. Que también las necesidades son históricas y eso es lo importante aquí. ¿Por qué? Porque detenernos a decir solamente existen dos géneros, dos sexos que son lo mismo, pues es decir todo y nada a la vez, ¿no? Es decir, pues si así fueran las cosas, en realidad no tendríamos la necesidad de tener un automóvil, no tendríamos la necesidad de construir una casa con cimientos, no tendríamos la necesidad de explotar a nadie, no tendríamos la necesidad del dinero, porque nos quedaríamos con ese ser natural, biológico, que solamente es hombre, bueno, que solamente tiene un pene o solo tiene una vagina, o como ya les decía, tiene características de ambos en la comunidad en intersex. Y ya, ¿no? O sea, y a lo más que tendría que aspirar ese ser humano que nada más tiene pene y vagina es a comer y reproducirse. En realidad todo lo demás sería antinatural en esta perspectiva. Lo cual es una tontería, ¿no? Porque así no fue la realidad y no somos otra especie animal, ¿no? Somos seres humanos y nuestras características nos llevaron al desarrollo de una cultura, de la ciencia, al desarrollo humano fuera de nuestra propia experiencia física, ¿no? O sea, construir el mundo, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Por medio del trabajo, que el trabajo es la transformación de la naturaleza, o sea, todo lo que nos rodea, por medio pues, de nuestras cualidades físicas y nuestras capacidades cognitivas, ¿no? El trabajo actualmente solamente lo entendemos desde el trabajo asalariado, lo cual también es un problema y está mal, y es lo que nos quiere vender el capitalismo, pero el trabajo es cualquier transformación de la materia por medio de nuestro cuerpo y nuestras capacidades cognitivas, ¿no? No necesariamente mediado por, o más bien no, sí, no necesariamente mediado por un salario. Entonces, en ese sentido, nosotros también como decía, al mundo lo objetivamos al momento de chocar con él, de modificarlo, y nos objetivamos a nosotros mismos como experiencia humana, y vamos construyendo nuestra propia experiencia humana. En ese sentido no hay problema en decir, bueno, desde pues, mi desarrollo histórico, por las diferentes circunstancias, hemos construido lo masculino, lo femenino con tales características, que esas características no son necesariamente las mismas que en otra experiencia histórica o en otras geografías, ¿no? Que tiene que ver con la forma en la que se habla, tiene que ver con las responsabilidades ante el hogar, que tiene que ver con la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo este constructo de la superestructura que dice esto es un hombre y esto es una mujer, ¿no? Eso ya es un mero velo con el cual cubrimos una experiencia, una corporalidad, ¿no? Eso ya digamos, pues sí, es un fenómeno que no es natural, pues, no está atado.
Pero el problema es cuando esta experiencia histórica, cultural, de una geografía, de un momento atado al modo de producción, a un modo de producción determinado, lo queremos naturalizar. Y esto porque actualmente se vuelve más fuerte con el auge de los movimientos de ultraderecha, que no son otra cosa que el capitalismo expresándose en su máxima forma, ¿no? Porque la socialdemocracia también pues es capitalista y explota y violenta y reprime. Pero cuando se acaba ese halo de buena ondita, pues ya no queda otra más que volver a estas formas cada vez más grotescas del capitalismo, ¿no? Entonces, el capitalismo es lo que va a hacer siempre, y tendrá todos los modos de producción que han pasado en la historia, menos el socialismo, que ahí está y hay experiencias y siguen habiendo experiencias. El socialismo es el único modo de producción que no se naturaliza a sí mismo, ¿no? Sino que dice, somos producto de un desarrollo histórico con contradicciones, con movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los demás modos de producción lo que han hecho históricamente es buscar la forma de naturalizarse para que la gente, para sostenerse. No necesariamente de manera consciente, no es un acto consciente, sino es un acto de que así debo encontrar la forma para que esto se sostenga, ¿no? ¿A qué es lo que voy, no? Tenemos la época del esclavismo, pues ya, ciertas personas, filosóficamente hablando, no eran aptas para ser humanas, entonces tenían que ser esclavizadas para el disfrute de la clase dominante, ¿no? Tenemos el ejemplo de la época feudal, donde el poder estaba dado por Dios a la iglesia y a los reyes. Estos tenían que concentrar las riquezas y los demás estaban para servir en ese sentido, y así se justificaba pues la servidumbre, los tributos, etcétera, 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 ¿no? En Mesoamérica pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Toda esta cuestión ideológica, superestructural de los dioses, de los tlatoanis, etcétera, que igual justificaban la conquista, justificaban el dar tributos, ¿no? Actualmente es lo que tenemos todavía, ¿no? El capitalismo se ha eternizado. Incluso una cosa muy tonta es que las reproducciones, una película, la mayoría de las películas de época, por así decirlo, en realidad en su forma siempre hay como esta misma lógica del trabajador, del patrón, de un intercambio por un salario, ¿no? Eh, ya no está tan de moda, eso ya era cuando yo era una persona pequeña, cuando era una infancia, pues teníamos a los picapiedra y a los supersónicos. Es una tontería, pero es un ejemplo súper claro de esto. Es decir, el capitalismo nos vende estas ideas de que desde la prehistoria hasta el futuro siempre va a haber un trabajador que es explotado, pero que se debe de aspirar a tener un cierto modo de vida, que es la clase media del sueño americano, ¿no? Que es lo que representaban los picapiedras y lo que representaban los supersónicos, ¿no? Esta familia suburbana, trabajadora, donde la mujer se queda en casa, ¿no? Cumple un rol de género muy establecido, donde tenemos los hijos, la mascota, la servidumbre, ¿no? Que tenías que acceder, que podías acceder a eso, el sueño americano, ¿no? Y el sueño americano desde la prehistoria, cuando no existía pues Norteamérica, hasta el futuro, donde dicen que va a seguir existiendo los Estados Unidos como este constructo social, ¿no? Parece muy tonto, pero eso es lo que se busca ideológicamente. Se busca la normalización de las relaciones sociales, más bien la naturalización de las relaciones sociales, como si eso ya fuera algo dado, porque así debe de ser la naturaleza humana. Lo tenemos en las interpretaciones científicas, por ejemplo, esto de la supervivencia del más apto, y que ahora lo reproducen con esto de los hombres alfa, los sigma, las mujeres de alto valor, ¿no? Como esta idea de una jungla donde tenemos que ser más fuertes porque el fuerte es el que predomina, ¿no? Cuando hay muchísimos ejemplos en la naturaleza donde se ve que no es así, más bien es una cuestión adaptativa, y muchas veces incluso es una cuestión prácticamente casual, ¿no? No es no ha sido muy volitivo en ese sentido, ¿no? Y en el caso humano ha sido más bien la cooperación, las relaciones sociales, la interacción social a que dio
nos hizo dar ese gran salto cualitativo como Homo sapiens sapiens, de superar incluso a otras especies de homínidos como el neandertal, como el denisovano, etcétera, 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 que también ya está más que comprobado que también conforma nuestro pool genético, y que ese salto cualitativo vino a partir justamente de la construcción de relaciones sociales, y que en ese primer momento era el comunismo primitivo, que era una sociedad sin clases, una sociedad donde se distribuía la producción social, etcétera, 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 ¿no? Y que el propio desarrollo de la historia fue generando las contradicciones y lo que ya sabemos, ¿no? La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la lucha de clases. Entonces, eso es lo que vemos ahí. Y hago todo este periplo porque es importante para entender el tema del género, ¿no? Porque el género, así como lo quieren vender de sexo, género, solamente hay dos y tienes que adaptarte, y aparte solamente tienes que ser heterosexual, y etcétera, 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 es la naturalización de cosas contingentes. ¿A qué voy con contingentes? Todo el mundo todo el mundo sabe que para que nazca un ser humano debe haber un intercambio genético, donde está un óvulo y donde está el espermatozoide, ¿no? Y esto viene de una persona con vulva y una persona con pene, ¿no? Y ahí está, eso es evidente, no existe una experiencia humana que no implique un óvulo y un espermatozoide. Pero lo contingente es que entre ese óvulo y ese espermatozoide debe haber amor, debe haber un matrimonio, debe haber una relación de otro tipo más allá de esa mera mezcla, o incluso que se conozcan, porque el propio desarrollo histórico de la ciencia ha llegado a eso, a los niños de probeta, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el término es un poco feo, pero todos entendemos a lo que voy, ¿no? Y pues podemos tener, que es contingente, puede ser una persona con bula, puede ser una mujer lesbiana que decidió tener descendencia biológica, y que pues fue a un banco de esperma y ahí obtuvo lo necesario para tener esta descendencia, ¿no? Pueden ser un par de personas, un par de homosexuales que decidieron que uno iba a tener bueno, que iba a ser un donador para un óvulo. Hay muchas experiencias ahí, ¿no? Donde puede haber esta descendencia biológica con personas que no son heterosexuales, ¿no? Entonces eso ya es una contingencia, la heterosexualidad para la reproducción es una contingencia, que facilita las cosas en un sentido, pues puede ser, pero la propia experiencia humana demuestra que no necesariamente debe de ser así, ¿no? Eh, Eso en la cuestión más cruda de lo biológico, a eso voy. Entonces el género es lo que reviste, es este fenómeno que reviste la esencia humana, ¿no? Es una contingencia histórica que puede o no estar, que se puede expresar de tal o cual manera. Y en ese sentido, la construcción histórica de diferentes géneros, eh, que muchas veces también se quiere como buscar ahí ciertas nociones muy biologicistas de que el cerebro de las personas trans actúa de una manera así, no sé, puede ser, pero yo creo que es forzar demasiado la liga para buscar justificaciones donde no deberíamos de estarlas buscando, ¿no? Porque el cerebro de la gente actúa de maneras distintas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, más bien tendremos que ver eso, o sea, el revestimiento es un revestimiento histórico. Entonces, en un momento donde históricamente ya no necesitamos, incluso el propio capitalismo, y por eso el capitalismo también llega a abrevar ciertos aspectos cuando le conviene, pues porque el capitalismo dice, pues si yo puedo vender personas, si puedo vender vientres, si puedo vender lo que sea, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo complejo del asunto, ¿no? Pero a lo que voy es que hemos llegado a tener la experiencia histórica, el desarrollo histórico necesario para que pues, la reproducción esté o no esté, o pueda darse de diferentes maneras, ¿no? Por un lado. Y en ese sentido, pues la existencia de otros géneros ahí está. También son desarrollos históricos que se puede abrevar de otras culturas. Tenemos a los mushes en el istmo, ¿no? Que efectivamente es parte de lo no binario porque es un tercer género
no se consideraban como tal mujeres, eran mushes, ¿no? No sé, es un tanto distinto en este aspecto. ¿Cómo lo vamos? ¿Cómo son experiencias que van confluyendo y que pues, van expandiendo? Entonces, todas estas experiencias son lo no binario, que va más allá de una experiencia naturalizada dentro del capitalismo, que es la de la existencia de hombres y mujeres, dejando de lado todo lo demás, porque no era funcional al sistema, ¿no? Y por eso lo más reaccionario del capitalismo, lo que no va a querer que nada se mueva, va a estar en contra de esta perspectiva científica, acusando que no es lo natural, cuando en realidad a lo que voy desde su naturalidad burda, tendríamos que seguir viviendo en cuevas, ¿no? Porque entonces todo lo demás sería antinatural, ¿no? A tener una televisión es algo antinatural, tener un celular es antinatural, lo que sea, más allá de comer y dormir y hacer del baño y reproducirte, ¿no? Y todo lo demás es antinatural. Y efectivamente, porque el ser humano objetiva el mundo, lo transforma. El mundo existe a nuestra imagen y semejanza. En ese aspecto es que nosotros somos los que construimos este mundo. Incluso históricamente construimos a nuestros dioses, construimos a nuestras deidades, etcétera, 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 ¿no? La forma en la que quisimos experimentar el mundo o pudimos experimentar el mundo, ¿no? Más allá de la ciencia y demás. Entonces, eso me interesa en ese sentido. No sé si ha quedado muy claro, porque incluso para mí sigue siendo un poco confuso. Creo que me voy a obligar a escribirlo, pero un poquito la idea muy concreta es esa, ¿no? Después de todo este periplo, es el ser humano, existen tanto el ser humano genérico y ser social. Genérico como esa especie de primate que tiene ciertas cualidades cognitivas, físicas y características, y el ser humano como un momento, como una cuestión histórica que está constreñido a sus relaciones sociales. Esas dos cosas que se unen en un ser, en un individuo y en una sociedad y en una especie, dan la oportunidad de la existencia de distintos géneros, porque el género es algo que reviste la experiencia humana, es una contingencia de la experiencia humana que parte de lo histórico, lo cultural, lo social y está atado a un modo de producción. Eso sería la esencia del marxismo que estaría aportando a la cuestión de género. Y en tanto tal, no tendríamos una naturalidad humana, una naturaleza masculina, una naturaleza femenina. Tendríamos una serie de características contingentes, históricas, determinadas por un modo de producción determinado, en este caso el capitalismo, que revisten al sujeto humano, al Homo sapiens sapiens, con esas características para la propia reproducción del sistema económico. Y por eso lo que se salga de esa norma o lo que no pueda ser comprado por esa norma será visto como algo malo, será visto como algo que no es natural, porque aquí en el sistema capitalista lo natural es el capitalismo, lo natural es la explotación, lo natural es la ley del más fuerte, la ley de la jungla, ¿no? Pero hay otras experiencias históricas, hay otras personas y otras formas de vida que nos dicen lo contrario y que nosotros tenemos que estar dispuestos a transformar esa realidad. Y desde este pequeño video, desde este pequeño espacio de socialismo con características drag, pues yo soy muy clara en ese aspecto, ¿no? Vamos rumbo al socialismo, ¿no? A una experiencia histórica distinta que no esté basada en la explotación del hombre por el hombre, la mujer, lo no binario por lo no binario, ¿no? Porque tampoco aspiramos a romper el techo de cristal y ahora nosotros explotar. Más bien debemos aspirar a la dictadura del proletariado, ¿no? A tomar los medios de producción, que como clase, que es la base de la experiencia
social, transformemos esta realidad. Y dentro de esa clase también habemos personas diversas, habemos personas no binarias y que tenemos derecho a existir como una experiencia más de la experiencia humana, porque justamente nuestro ser social da la oportunidad de tener esta diversidad y seguir creciendo. Y pues espero no haber sido muy confusa. Si tienen dudas me las pueden escribir abajo en los comentarios. Pues ya saben, denle like, pónganle la campanita. Me voy a tardar un montón seguramente en el siguiente video, espero que no tanto. Pero pues también díganme qué temas les gustaría que platiquemos. Creo que hoy fue un poco más complicado porque es confuso. Incluso estaba pensando que si quieren, si a alguien le interesa, se podría hacer un pequeño taller de este tema en específico, revisando los manuscritos económico-filosóficos del 46, revisando la ideología alemana, revisando el manifiesto, revisando algunos textos de Marx, de Lenin, revisando Stalin para el tema del que estamos hablando en cuanto al leninismo, la filosofía de Lenin, etcétera. Y cómo esto tiene que ver con la realidad, ¿no? Y cómo esto tiene que ver con la transformación radical de la sociedad rumbo al socialismo. Y ya, pues muchísimas gracias, buenos días, noches, tardes. Nos vemos en otro video. Ya ponle, Neguencho. ¿Qué? Pausa, ya, pícale. Ya voy, espérate.